Estamos en comunicación con Juan Manuel Baliur, él es abogado, obviamente, de la familia, porque ayer hubo novedades en este sentido. Se dispuso, ese sería el título principal, que sea excarcelado el camionero Raúl Alejandro Lozano García, que está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Recordemos que también resultó muy lastimada, gravemente herida en este accidente, Janine Aliani, la pareja de Diego Quirós. Los saludo al doctor Juan Manuel Baliur. Gracias por atendernos, sobre todo en este día no laborable, para hablar un poquito de esta cuestión. Doctor, ¿cómo anda? Alfredo Beslosada, acá los saluda en Brisas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, entiendo que ustedes están bastante enojados, ¿no?, con esta resolución de la justicia de volver a excarcelar al conductor del camión. Sí, es una resolución que a nosotros nos parece no solamente improcedente, sino que nos parece dañina para Ujú. las víctimas por la forma que se dio. Es una libertad por falta de mérito, que es un instituto del código que en realidad está mal utilizado porque ellos al plantear todo lo que dispusieron en esta resolución, lo que trataron de hacer es para concederle la libertad a Lozano, que era ya una cuestión que venía discutiéndose. Utilizaron un instituto del código que no es compatible con lo que es la excarcelación. Digamos, la Cámara ya había resuelto en su momento que había que revocar a la excarcelación y el que tenía que estar en prisión. Y ellos, como tenían la intención de dar la libertad, buscaron la manera, y a mi criterio de una manera agresiva contra las víctimas y revictimizándolas, trataron de buscar a partir de pericias y prueba que todavía no fue un debate y no tuvo la contradicción que tenía que tener y tuvo todos los elementos de legalidad. Le intentaron echar de alguna manera la culpa a las víctimas, y adelantando una opinión respecto a lo que podría suceder en un debate, y generó un daño tremendo. Me Ujú. parece una resolución que cuanto menos es irresponsable. Recordemos que esta es una resolución del juez de garantías Daniel de Marco, que tiene que ver con el accidente que ocurrió el 8 de junio de este año, del 2025, en la ruta provincial 88. Y le recordamos también a la audiencia, porque a lo mejor no tenga presente, el camionero Lozano García manejaba un camión que, bueno, si uno lee la resolución, detecta que tenía un montón de fallas técnicas. Prácticamente no tenía iluminación, que él conducía sin licencia habilitante, con lo que tiene que ver con los controles del vehículo fuera de regla en el sentido de circulación con cargas por rutas. Sale de una balanza, de una báscula, intenta incorporarse a la ruta y es cuando es impactado por el auto de Quirós, que venía en dirección desde Necochea hacia Mar del Plata. Ustedes, y algo decía recién doctor, lo que cuestionan es el análisis que se hace en esta instancia de la instrucción de parte de la prueba, ¿no?, que está en la causa. Sí, nosotros tenemos claro que el juez de garantías se extralimitó. O Mm, sea, al juez de garantías no le corresponde hacer un análisis de indicios probatorios mm, que todavía son prematuros, que más allá de que no corresponde que se expida sobre el fondo, sino tiene que intervenir respecto a las cuestiones procesales que hacen en las garantías durante la etapa de la investigación, que esa es su función. eh, Nos parece también muy inoportuno que se haga un análisis descontextualizado de la prueba, ujú, porque nosotros la prueba que fue utilizada para plantear la libertad o la falta de mérito, que es lo que termina resolviendo la resolución, que para contarle un poquito a la audiencia lo que es la libertad por falta de mérito, es cuando el juez considera que no hay una cantidad de elementos suficientes para privarlo de libertad, pero tampoco hay una cantidad de elementos suficientes para cesar la investigación o considerar que se puede sobreseguir a esa persona, o sea, terminar la acción. Es como un intermedio, es como un instituto gris que ujú. quedó ahí. Entonces se puede decir cualquier cosa en ese sentido. Y es un poco lo que sucede. El juez lo que hace es descontextualiza prueba de la pericia mecánica que nosotros aportamos y que aportó la Fiscalía, que imagínense que si nosotros sintiéramos que dice algo negativo respecto de nuestra posición, no lo hubiéramos planteado con tanta convicción. Y dice, hace conjeturas anticipadas de lo que dice el perito de Santi, digamos, planteando
que podría haber existido un exceso de velocidad, entonces la responsabilidad podría haber sido del conductor del vehículo Mercedes de menor porte, cosas que no son así, que cuando uno lee la pericia son completamente diferentes y que en los hechos todos esos planteos de exceso de velocidad o no están zanjados porque según la pericia la falta de determinación de la velocidad está clara no solamente por la falta de línea de frenado, sino porque en el ámbito de la ciencia pericial lo que consideran una velocidad de alto impacto, o sea, una velocidad donde la deformación del auto fue contundente, podría tranquilamente, y es en los hechos, una velocidad reglamentaria. O sea, para decirle a la audiencia, no venía a 250 kilómetros por hora, ni a 180, ni a 160, ni a 140. Venía a una velocidad reglamentaria que, por el impacto y la desaceleración a cero, se convierte en un golpe de alta energía cinética y genera una deformación. Eso es lo que dice la pericia. Que el juez lo descontextualiza completamente y plantea un montón de cuestiones. Incluso se toma la atribución de plantear una cuestión respecto al consumo de estupefacientes con una pericia impugnada, con una pericia que carece de un montón de legalidades, que no tiene cadena de custodia, que fue incorporada al expediente de manera deficiente, que fue cuestionada por el mismo fiscal por la naturaleza de la misma y la utiliza como medio para generar una especie de atribución respecto a la víctima. Es una cuestión que es un adelantamiento de lo que podría haber resuelto y que no va a resolver, porque tenemos la convicción, un juez de tribunal. Entonces es peligroso que un juez de garantías haga eso porque viola la imparcialidad, digamos, no le permite al juzgador el día de mañana ser imparcial y llegar a un debate con la prueba que cada una de las partes, el imputado con su defensor, el fiscal y nosotros, generaron ese intercambio de los elementos probatorios de manera legal. Bien, estamos hablando con el doctor Juan Manuel Beliur, él es el abogado de la familia de Diego Quirós, recordemos el médico que falleció en junio de este año en un accidente ocurrido en la ruta provincial 88. En resumen, y si yo no entendí mal esta resolución de 27 páginas que se conocía ayer por parte de la Justicia de Garantía, lo que plantea es que en principio las pericias que se realizaron, según la interpretación del juez, y los testimonios no indican que fueran determinantes estas cuestiones de infracciones de Lozano García en el accidente, y por otro lado sí pone la lupa en lo que usted mencionaba de lo que entiende que aportan las pericias respecto de la velocidad a la que venía el doctor Quirós, sumado, y lo aclaro a la audiencia, a la información que se aporta de vuelta por otra pericia sobre posible o presunto consumo de estupefacientes por parte de la víctima en este caso. Esas son las dos cuestiones que aparecen en la resolución. Sí, hay una cuestión que también recién comentabas que te agrego. No solamente que te aclaro rotundamente que tenemos la certeza y lo sabemos, primero por el contexto y segundo por Diego, que no consumía ningún tipo de estupefacientes y menos al momento del accidente. Ellos habían ido a buscar los perros a Necochea, a la casa de los suegros, a los padres de Yanina. No era una persona que consumiera, no había forma ni contexto tampoco. Pero bueno, más allá de eso, lo aclaro por una cuestión de generar una recomposición de la imagen de la víctima que después de esta situación queda completamente golpeada y revictimizada, que nos parece peligroso, cuanto menos. Pero respecto, volviendo a las cuestiones, es muy llamativo el planteo del doctor De Marco al decir que las infracciones, que recordemos cuáles son: no tener licencia, no tener BTV, no tener frenos, no tener cinta refractaria, no tener luces, no tener la instrumentación correspondiente para la circulación del camión, los considera faltas leves, los considera cuestiones irrelevantes, y son, al análisis de la prueba, lo que termina generando que este siniestro se produzca, porque también la responsabilidad del camionero de cruzar en contramano la ruta, de salir con un camión de 18 metros a circular de esta manera, o sea, nos parece incompatible con un análisis de sentido común lo que termina resolviendo. Porque cualquier persona que lee las pericias y es externo a la causa se daría cuenta de lo mismo que planteo yo, que no se puede decir que es una cuestión meramente administrativa. Bien, le hago la última pregunta porque yo me perdí un poco en el plano técnico de se dictó la prisión preventiva en su momento, se dispuso la excarcelación, se fue a cámara.
volvió a ser excarcelado, o ahora la Fiscalía y ustedes habían pedido que volviera a ser o que continuara excarcelado, interviene de vuelta la justicia de garantía. Ustedes tienen, la justicia de garantía en primera instancia, ¿no? ¿Tienen forma de volver a apelar esto? Técnicamente, ¿eso en qué plano queda ahora? Bien, como bien decía recién, te lo cuento. Nosotros cuando arrancó todo esto, Moure detiene a la persona, Sí, esa persona empieza a pasar el proceso privado de libertad, después en un incidente que plantea el defensor oficial, le dan la libertad. sí, Nosotros solo apelamos, va a la cámara lo revoca. Dice, sí, no, esta persona no hay que ejercer, esta persona tiene exacto. riesgo procesal, tiene que estar privado de libertad en estricto encierro carcelario como único medio para mitigar ese peligro procesal. Después de eso hasta que se efectiviza la medida, que fue cuando lo detienen nuevamente, bueno, ahí vuelve al ámbito carcelario y se hace una audiencia, donde para cumplir con las legalidades el fiscal dice, bueno, ahora hay que pedir, porque hay diferentes etapas en el proceso, la prisión preventiva, Ah, ok, pues ya el está plazo bien. para la detención iba a caducar y eso generaba que la persona recupere la libertad si no se plantea. Entonces Moure, el fiscal, plantea el pedido de prisión preventiva. Tenemos una audiencia donde ni siquiera el defensor de Lozano había planteado la posibilidad de libertad, sino que planteaba la posibilidad de la prisión domiciliaria por las condiciones de la crisis carcelaria Bien, y las condiciones particulares de Lozano. Y un día nos desayunamos con esta resolución, que ahora lo que vamos a hacer es, por supuesto, apelarla. Ya el bien, fiscal me bien. confirmó que también va a avanzar con la apelación, por todo esto que yo les comentaba. Aparte de que nos parece que está descontextualizado y aparte porque nosotros necesitamos mantener a Lozano bajo la prisión efectiva, bajo nuestro criterio, porque tiene peligro procesal para entorpecer la investigación y posibilidad de peligro de fuga. Bien. Doctor Juan Manuel Beliur, muchas gracias por este contacto con Radio Brisas. No, muchísimas gracias, gracias por el tiempo. Saludos a la audiencia. Gracias. El abogado Juan Manuel Beliur, él es representante de la familia del doctor Diego Quirós, que recordemos falleció el 8 de junio de este año en un accidente contra un camión en la ruta provincial 88. Bueno, hablaba el doctor Beliur a partir de la recepción, imagínense, negativa que tiene por su parte respecto a esta resolución que se dictó ayer en la justicia de garantía de disponer la libertad del conductor del camión Raúl Alejandro Lozano García por falta de mérito. Así que esas son las novedades en este caso. Adelantaba obviamente que esta decisión va a ser apelada.